Saludos, buenas noches, noche del miércoles 21 de diciembre, tiempo para un capítulo más de Ye, para un capítulo más de Legriga Asturiana aquí en Es Asturias Televisión, en una jornada esta en la que estamos a las puertas de un suceso o de un evento que puede cambiarnos la vida. Bueno, quién sabe, ¿no? Mañana es el sorteo de la Lotería Nacional, el sorteo extraordinario de Navidad, con lo cual muchas esperanzas puestas en esta noche y mañana, quizás con fortuna, con mucha fortuna, nos cambie la vida para siempre. Por si acaso, vamos a continuar con los programas habituales, no vaya a ser que la mala suerte haga que no nos toque algo que nos pueda pues ya retirar del juego. Y entonces vamos a continuar con los programas como venimos haciendo, porque lo importante va a ser decir aquello de que haya salud. Así que a partir de estos momentos comienza el Ye, aquí en Es Asturias Televisión, un programa que como siempre guarda un especial apartado para la solidaridad con el juego del limón o el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, el juego de limón o Ye Limón Game, un juego en el cual nuestros colaboradores e invitados de esta noche, siempre que dé tiempo a lo largo de la entrevista, bueno, pues podrán participar y o ganar una estancia maravillosa en Las Caldas Villatermal o ser solidarios con personas que lo necesitan y mucho en estas fechas, además más que nunca, un campamento de refugiados en India. Programa el de hoy que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues aunque el espíritu navideño ya se respira por las calles y plazas de las distintas ciudades y pueblos de Asturias, bueno, pues vamos a adoptar en este caso el calendario escolar y vamos a considerar que la Navidad de manera oficial, al menos en esta casa, comienza después del sorteo de la lotería. Bueno, pues las fechas navideñas son fechas para estar con la familia, para coger unos cuantos kilos después de las comidas copiosas y también para realizar compras con motivo de Papá Noel, con motivo de los Reyes Magos. Bueno, pues para hablar de compras, precisamente, se encuentra esta noche con nosotros, bueno, de compras y de ventas, más bien. Se encuentra esta noche con nosotros Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Asturiana de Comercio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, antes de ir con lo puramente navideño, las previsiones, estamos finalizando el año. ¿Qué balance hacen desde la Federación Asturiana de Comercio de este 2016, que lo tenemos ya acabando, dando sus últimos coletazos? Bueno, pues 2016 ha sido otro año más complicado y también en las últimas semanas causaba, aunque bueno, sea explicación no pedida, pero sí que causa a veces cierta extrañeza esta respuesta porque estamos también un poco acostumbrados a las noticias que durante este año de la mente tenemos en los medios de comunicación que los índices de comercio minorista aumentan, incrementan notablemente. Pero bueno, si hablamos, de luego, desde el punto de vista del comercio asturiano, el comercio urbano de proximidad, que es el que nosotros tratamos de defender y de representar, pues las sensaciones de los comerciantes tampoco coinciden con esta tanta alegría, tanto desenfreno en el consumo, sino más bien hablamos de un año también difícil. No decimos que a lo mejor pues se haya producido cierto giro, cierto aumento en el consumo, pero hay algunos comerciantes sí que nos hablan de un pequeño repunte, otros empate en las ventas. Claro. También es difícil generalizar porque es un sector muy variado, dentro de las áreas comerciales también diverso, centro, barrios, tal, y no todo el mundo tiene por qué sentirse identificado. Resumen, complicado, un año más de lucha.
Bueno, ahora vienen las Navidades, son épocas bueno, de más compras que en otras ocasiones. ¿Cómo las afrontan? Ya llevamos varios días imbuidos en el ambiente navideño. Bueno, ahora quizás llegue lo más fuerte. Bueno, por ahora, ¿cómo se está portando el tema de las ventas? Bueno, en Navidades ahora se habla mucho que es tendencia adelantar las compras. Sí que puede ser que haya cierta tendencia de los consumidores a hacer las compras, adelantar, anticipar los regalos, pero desde luego a día de hoy queda mucha campaña por delante. El comercio, bueno, pues lo está afrontando, se está poniendo de largo, se está poniendo elegante para recibir a los clientes y bueno, pues esperando que sea pues una campaña, desde luego, por lo menos de cumplir expectativas. Nosotros en nuestros centros comerciales, en los centros comerciales urbanos, que es lo que trabajamos, tenemos una oferta variadísima. Todo lo que buscamos estas Navidades es alimentación, es moda, complementos, juguetes, en fin, de todo. Lo tenemos, pues, si consultamos, por ejemplo, asturtiendas.net, que es la guía, yo creo que la mejor o la mayor guía comercial de Asturias, en la que se agrupan pues, más de 2.000 establecimientos. Están ordenados por categorías, están ordenados también por zonas, pues ahí se puede consultar y ver lo que nos interesa, dónde podemos encontrarlo. Además, bueno, con la ventaja de que se puede pagar, si eres usuario de la tarjeta Asturtiendas, lo puedes pagar cómodamente, agrupar todas las compras del mes y luego pagarlas en 6 meses sin ningún tipo de interés. Bueno, ya son en Asturias, pues más de 25.000 familias las que disfrutan de esta ventaja y es muy fácil obtenerlas. Desde tu móvil puedes solicitar la tarjeta y empezar a disfrutar de estas condiciones. La experiencia de esta tarjeta les resulta positiva, quiero decir, fue bueno un proyecto ponerla en marcha. Desde luego que sí, seguimos en ello. Yo creo que de los proyectos de promoción comercial que con más continuidad en toda Asturias. ¿Y por qué seguimos? Porque consideramos, y así nos lo transmiten las pequeñas empresas adheridas, en que es un gran instrumento para fidelizar al cliente. Claro. Vamos a hablar de otro de los aspectos que conlleva las ventas, las compras y las ventas navideñas. ¿Se crea empleo? Bueno, nosotros de cara a esta Navidad también vamos un poco, vamos a decir, a la contra de esas noticias también que nos vienen a todos a la cabeza durante estos días, que leemos durante estos días, de unas cifras muy superiores a los de años anteriores. Vamos a hablar de refuerzo de plantilla para poder atender a los clientes de una manera digna, en cuanto que el consumo siempre, la afluencia de público es mayor, pero bueno, yo la igualaría a los años anteriores. Claro. Citaba usted antes Internet, bueno, por el tema de consultar las páginas. Bien. Internet tiene otra tendencia. Hay quien señala que cada vez pues son más las personas que compran por Internet. ¿Es ventajoso comprar por Internet? ¿O es más ventajoso, bueno, pues oye, no voy a decir hacer patria, pero sí comprar en el comercio más de proximidad que ir a comprar en una página en China, Taiwán, Singapur o mucho más lejos? Bueno, yo no te puedo decir ahora si es más o menos provechoso, a lo mejor, como consumidor, lo que es, desde luego, desde nuestro punto de vista, como asociación de comerciantes, uno de nuestros principales objetivos y trabajos, algo en lo que tenemos puesto mucho esfuerzo e ilusión, es que el 100% de las pequeñas empresas asturianas estén en Internet. Venimos desde hace muchos años soportando, sufriendo, conviviendo, vamos a decir, con muchos tipos de distribución donde la competitividad es muy alta. Es difícil tener mantener la cuota de mercado. Las grandes superficies de distribución, los formatos comerciales de los parques, fuera de las ciudades, eso ya son cosas conocidas. Ahora está cobrando muchísima fuerza la venta online, incluso, bueno, donde el mercado se globaliza, por supuesto, hasta tu propio proveedor puede competir contigo, con sus distribuidores, y aunque, bueno, con menos relevancia
hoy por hoy, que sea más residual en cuanto a cifras, pero se habla en las últimas tendencias de consumo que con el auge de las redes sociales, pues nuevas formas también, con el intercambio, ferias, mercadillos, mercados, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, objetivo, que las pequeñas empresas estén ahí, porque aunque esté haya muchos comercios en Oviedo, en Asturias, en las zonas comerciales de Asturias, que estén muy avanzados en ese sentido, quedan muchos otros que no tienen nada. Claro. Entonces, tienen que estar ahí de una manera progresiva, de una manera equilibrada y adecuada a sus propios recursos, es decir, no olvidemos nunca que somos comercio de pie de calle. Entonces, lo que hay que funcionar en varios canales, pero sin olvidar tu naturaleza, sin intentar meter unos recursos que te roben después también las fuerzas para atender tu negocio tal como es. Y sí, estar de una manera, dar una buena presencia en Internet y sobre todo que cualquier persona que esté buscando un artículo sepa qué marcas y qué productos se comercializan, porque muchas veces, y ahí contesto un poco a la pregunta que me hacías, tenemos en la misma manzana o a pocos metros de casa esas marcas y esos productos que nos vamos a buscar al continente asiático. Y desde luego no hablamos ya de con total seguridad, con total garantía y aunque muchas veces se piense lo contrario, a mejor precio. Claro, claro. Es que ahí quizás radica el caballo de batalla, ¿no? Que se ha creado el mito, no sé si verdadero o si falso, que dices, compro por internet y compro más barato, o no. O no. Claro, claro, claro. Es así. Sin duda. Bueno, lo citaba usted antes, las grandes superficies. Bueno, ¿qué ventajas tiene el comercio de zona, el comercio de calle, el comercio de barrio frente a las grandes superficies? Bueno, cabe duda que también todo hace ciudad, cualquier comercio, sea grande, pequeño, que sea un gran grupo de distribución que se asiente en un área urbana, todo da luz, todo da seguridad, todo da dinamismo. En fin. Y alegría, si cabe, ¿no? Vas por la calle y, bueno, parece que vas viendo tiendas. Dices, bueno, voy viendo un escaparate, voy viendo otro. Hay cosa más triste que un barrio, que una zona sin tiendas. Yo creo que es inimaginable y no parece, ni siquiera parece un barrio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que apoyando, digamos, que el pequeño comercio, el comercio de proximidad, sin los consumidores, aparte de lo que puedan hacer las propias empresas por mejorar, las asociaciones, desde luego, por dar la talla, las administraciones, no digamos, pero también siempre pedimos también a los consumidores que hagan un poco esa reflexión de dónde les conviene invertir para mejorar su propia capacidad, su propia calidad de vida. Sí. O sea, yo creo que invirtiendo en el pequeño comercio, invierten en lo suyo. Es decir, el pequeño comercio crea ciudad. Hay que darse cuenta que, además, crea ciudad, crea calidad de vida. Sí. El que está detrás del mostrador es un vecino más. Sí, es un vecino más, es tu pariente, es tu amigo, sí. Claro. Bueno, lo citaba también al principio. Somos aquí en Asturias de previsión de, bueno, voy a ir liquidando ya a los reyes de los críos, de la familia, ¿tal? O somos de los de a última hora porque sé que cuando acabe la cabalgata el comercio pequeño va a seguir abierto porque ese día abren hasta las 12 de la noche y llego a última hora y a ver qué tenéis por ahí para mi suegra. Bueno, pues mira, como decíamos antes, se habla muchísimo últimamente de, bueno, es verdad, nuevos hábitos de consumo existen, pero que sí que se están adelantando las compras, quizá. Pero bueno, yo creo que en el comprador de última hora no lo vamos a perder nunca. Y bueno, yo me sumo también. Claro, claro. Soy muy pesada para esto. Bueno, después comenzábamos por el balance que hacía del año saliente. Vamos a hablar un poquito de las expectativas para el año entrante. Sí. Bueno, será un año, esperemos, ya, según dicen los que entienden de la economía, ya de recuperación. Bueno, nosotros esperamos, a ver, no negamos que haya habido, incluso ya en el año 2015, o sea, decimos, bueno, aquí las estadísticas van por un lado y nosotros sí que hay unos factores que, perdón por la redundancia, estadísticos que pueden desvirtuar esas cifras, pero
no vamos a ir en contra de no, es que nosotros no se crece porque nosotros a lo mejor no lo notamos o no lo notamos de una manera significativa. Sí puede ser que se haya dado, aunque queda mucho por hacer, desde luego, sabemos que la renta, esto depende de la renta de las familias, sí, y en empleo queda mucho por hacer y sí, eso lo palpamos, lo sentimos, lo vivimos todos y sí, en materia salarial también, pero bueno, que se haya producido a lo mejor un poco de cambio, ese punto de inflexión, ese cambio de tendencia. Lo que pasa es que con nuevas formas de distribución, todo lo que venimos comentando sí, estos últimos minutos, nuevos hábitos, consumidor post-crisis, hay que adaptarse. Cogimos miedo con la crisis. Sí. Cogimos miedo con la crisis. Bueno, sí, sobre todo durante. Yo vi mucho más miedo. ¿Cuándo se tocó fondo? ¿Cuándo se tocó fondo? ¿2011, 2012? ¿Cuál fue el peor año que recuerdan? Tocar fondo, sí, 2012, 13, sí. Sí, yo creo que esos fueron los peores años. Estoy ahora intentando visualizar un poco bueno, las cifras que tenemos en cuanto a... Porque estamos siempre muy atentos a la densidad comercial, ¿no? Claro, de las ciudades. Bueno, las cifras de cierres, aperturas, y yo creo que sí, que fueron esos años, desde finales de 2007, que nos empezó la curva a bajar, y fueron esos años los de mayor sequía, efectivamente. Entonces, bueno, como decía, puede ser que haya subido el consumo. Ahora hace falta que, como es la competencia es muy alta, cuesta mucho conservarla y mantener la cuota de mercado, pues hay que trabajar mucho para seguir ahí y notarlo en este formato de comercio de proximidad. Queda mucho trabajo todavía para salir adelante. Sin duda. Para ustedes no hay pausa. Después de la Noche de Reyes llegan las rebajas. Sí, llegan las rebajas y esperemos que no quede nada. Que no quede nada para rebajar. Bueno, las rebajas de momento se sigue conservando, desde luego. Fue un gran golpe, yo creo, para el pequeño comercio, para este formato comercial, la desregularización. Venimos ya hablando de lo mismo ya desde el año, desde hace 2 o 3 años. Fue un gran golpe, no contribuyó, pero en absoluto, a mejorar este sector que tanto necesita medidas precisamente para ir para adelante. Pero de momento, aunque se ha perdido algo bastante de tirón, se conservan un poco los periodos, de momento. Y eso realmente, a ver, es que no es decir vamos a hacerlo porque beneficiamos o porque... No, es que es algo natural. O sea, un sector que tira mucho de lo que es todo el comercio, que es la moda, los complementos, efectivamente, es que eso es temporal. Claro. Hay unas temporadas y luego pues hay que liquidar temporada. Estamos ya con el todo vale y con guerra total, pues bueno, es malo, yo creo que es malo para todos. Y, en fin, quería también, bueno, y aprovechar para comentar aquí, creo que es algo muy importante para el comercio, y ahora que estamos todavía en pleno desarrollo, bueno, pues en ese esfuerzo que hacen los pequeños comerciantes por dar una buena imagen, todo esto que hablábamos de la luz, de la seguridad, del atractivo comercial de las ciudades. Estamos en pleno desarrollo del 13º concurso de escaparates o biotiendas, casco urbano. Bueno, pues ha tenido muy buena acogida como de costumbre. Hay 63 participantes inscritos y bueno, desde luego que nosotros, bueno, yo desde aquí sí que quiero transmitir agradecimiento porque aunque el comerciante trabaja para sí, no cabe duda que el escaparate es una de las mejores herramientas que tiene para vender, pero también están contribuyendo a todo, a la imagen de la ciudad de la que disfrutamos todos. Por eso yo creo que empleen tanto trabajo, tanta ilusión y recursos en esto, pues es de muy de agradecer. Que se pueden visitar estos escaparates en obiotiendas.net, en nuestras redes sociales y bueno, lo mejor, acercándonos ahí a pie de calle a verlos in situ, y viéndolos in situ. Claro. Y para finalizar, ¿así algún proyecto en marcha para el año entrante, bueno, que recupere un poco la esencia de los grandes momentos de antes de 2007? ¿Hay algo en marcha? Bueno, nosotros queremos conservar, desde luego, implementando nuevas medidas, como por ejemplo todo este tema de la omnicanalidad del comercio, pero
nosotros nos caracterizamos un poco por, más que actividades, llevar a cabo un proyecto con continuidad en el tiempo, con una, digamos, una ideología comercial. Entonces, pues sí que queremos recuperar esos proyectos de, por ejemplo, Oviedo-Tiendas, Casco Urbano, Gijón-Tiendas, Avilés Comercial, Comer Cuencas, que vuelvan a tener ese esplendor que tenían antes. ¿Por qué? Porque es que funcionaba. La tarjeta funciona. Las medidas de todas las ventajas que se daban a los consumidores, algunas se siguen dando, pero claro, necesitamos más recursos, aparte de los que ponen los comerciantes para mantener esto vivo. Los vales de gasolina, los vales de compra, los vales de biblioteca, los sorteos. Bueno, son medidas atractivas y que atraen y que fidelizan al consumidor. Por supuesto que queremos mejorar. Bueno, pues estaremos para contarlo, sin duda. Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Asturiana de Comercio. Bueno, desearles que todas las ventas superen, cuando menos, a las del año pasado. Vamos a ir por objetivos modestos, no decir voy a vender como en 2006, no. Que superen a las del año pasado, sin duda. Desearle que tenga unas muy felices fiestas, una buena salida, entrada del año. Y que tenga suerte. Suerte para la lotería de mañana y suerte a la hora de jugar al juego de limón o el Limón Game. Vamos allá. Vamos a probar. Siendo para causa noble, parece que apetece fallar, ¿no? Bueno. Voy a fallar seguro. Si se acierta, tampoco pasa nada. Bueno, pues abajo. muy bien, estupendo. Es tremendamente difícil, pero bueno, mejor reservar la suerte para el sorteo de mañana. Yo lo prefiero, sí. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Gracias a Asturiana. vosotros, sí. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos, bueno, pues para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues en este periodo prácticamente ya navideño, si algo hay típico, más allá de los belenes, el árbol y los turrones, son las compras masivas que con motivo de Papá Noel, con motivo de la festividad de Reyes o para elaborar los distintos menús de esos días festivos, bueno, pues realizamos en mayor medida que en otras épocas del año. Las compras tienen su cara A, por supuesto, pero también tienen su cara B. Bueno, ¿qué pasa cuando entonces hay que reclamar, ya sea por un cambio de talla, por un cambio de producto? Bueno, para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros Ana Belén Álvarez, del Servicio Jurídico de UCE, de la Unión de Consumidores en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, en este periodo prenavideño o navideño ya prácticamente en el que estamos, ¿qué recomendaciones son las que desde UCE ustedes señalan como básicas a la hora de tener en cuenta cuando se van a realizar todas estas compras especiales, llamémoslas así? Sobre todo el presupuesto, es decir, ser conscientes en la familia qué presupuesto tenemos para gastar, ¿no? Y en ese presupuesto pues podemos incluir, como bien decías, desde las compras de comida para elaborar las cenas a cualquier otro producto que vaya destinado pues a los Reyes Magos o incluso Papá Noel. Y digo lo del presupuesto porque está claro que deberíamos de gastar no más de lo que vamos a poder pagar. ¿Qué supone esto? Bueno, pues a ver cómo voy a pagarlo, porque sí que es verdad que aprovechan muchas entidades financieras en los centros comerciales pues a vendernos esas tarjetas de crédito, que parece que como no nos lo van a cargar en este mes de diciembre, nos lo van a cargar lo sucesivo, lo voy a pagar cómodamente. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tarjetas, los intereses suelen ser superiores incluso al 20%, de ahí que insistimos en qué importante es el presupuesto para saber lo que voy a pagar exactamente y no llevar sustos, pues no solo en enero sería, ¿no? Sino sería a lo largo de todo el año siguiente. Claro, ¿adelantar las compras también puede ser una buena opción? Sí, sin duda alguna, todo aquello que nos permita comparar con tiempo, de ahí que, por ejemplo, las compras por internet, y comparar significa, pues eso, el tiempo de comparar precios y calidad, pensar que no todo cuesta lo mismo en todos los sitios, y obviamente si adelantamos las compras igual evitamos los apurones de última hora donde puede ser que se haya producido una subida. Entonces, en la medida que lo que podamos seguramente vamos a ganar. Por otra parte, a la hora de las comidas, bueno, pues siempre se preparan, bueno, pues comidas un tanto especiales en estas fechas, con productos no de uso a lo mejor durante todo el año. ¿Comprar antes y congelar es la solución?
Hombre, ahí dependerá mucho también de la economía de cada uno. Sí es verdad que parece ser que según las encuestas que hay en los últimos años, la comida no es lo que más sube, ¿no? Pero en la medida de lo posible, sin duda alguna, si podemos ya ir ahorrando y seguramente metiendo en el congelador productos que nos van a encarecer, insisto, todo lo que sea no gastar en exceso, seguramente va a ser una buena solución. A la hora de descambiar, ¿aceptamos el dinero? ¿Podemos aceptar un vale? ¿Qué podemos hacer? Sobre todo solicitar siempre información, es decir, recordar que las tiendas o los establecimientos no están obligados a admitir cambios y devolución por ley. ¿Qué supone eso? Si no hay una ley que les obligue, por tanto depende de la práctica comercial de cada establecimiento. Y digo lo de solicitar la información porque de nada nos va a servir una vez comprados si luego nos niegan la devolución. Solicitar la información es que o bien en el ticket de compra o en carteles informativos en el establecimiento nos indique cuál es su política, si admiten cambios o devoluciones, o si ya nos avisan que no nos devuelven el dinero, sino que se daría un vale. El vale como tal no está regulado, con lo cual es perfectamente legal que nos den un vale. Lo que no debería, y esa es la opinión de la Unión de Consumidores, es que tuviese caducidad. No tiene mucho sentido que nos den un vale para no gastar en rebajas o que caduque en 3 o 6 meses, porque si sustituye el dinero, obviamente si el dinero no caduca, el vale tampoco. Por eso, insisto, en el caso de que no nos den esa información previa, podemos pedir la hoja de reclamaciones, pero ser un poco precavidos y antes de comprar, sobre todo de cara a los regalos, pues preguntar, para no encontrarnos con sorpresas. Claro. Pongámonos en un caso hipotético. Bueno, compramos una chaqueta, por ejemplo, para Reyes, ¿vale? 80 euros. Pongamos que nos ha costado. Un día después de Reyes empiezan oficialmente las rebajas, aunque bueno, ahora ya ese calendario es variable. Esa chaqueta en rebajas entonces pasa a valer 40 o 50. Sí. Si la cambiamos, ¿qué nos tiene que facilitar la tienda? ¿O qué nos puede facilitar la tienda? El dinero que hemos pagado inicialmente. De ahí que sea tan importante siempre conservar ese ticket o la factura que nos permita, bueno, pues si yo he gastado 80, como dices, pues que llego a las rebajas y si me dan un vale, ese vale tiene que ser de 80, ¿no? Independientemente de que pueda permitirme, pues esos 80, coger dos cosas de 40 euros cada una. Insisto que es el dinero que hayamos depositado o que hayamos pagado el objeto principal. ¿Y si se trata de un cambio de talla? Quiero decir, el mismo producto, pero una talla... Debería de aplicarse lo mismo, porque yo la compra y el desembolso lo hice por 80, no por la rebaja. Claro. La compra por Internet. Bueno, cada vez, años que pasan y más aumenta la compra por Internet. Unos buscan el precio, que dicen que es más barato, otros buscan que te lo llevan a casa directamente. Bueno, las devoluciones y demás por Internet, ¿tienen que estar garantizadas también? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero, lo positivo que eso supone, desde luego, comprar por Internet, porque como antes decías, si compro con antelación y desde casa puedo comparar el precio en un montón de tiendas, y eso nos va a permitir ahorrar. La importancia que tiene comprar por Internet es que ahí sí que está regulado el plazo de devolución o el plazo de desistimiento de la compra. Es decir, si yo compro algo por Internet, tengo 14 días desde la fecha de compra para anular esa compra. Por lo tanto, anular sin más. Ahí no hay posibilidad de que me den un vale, ni mucho menos. Lo que sí es muy conveniente es que en ese aspecto que seamos precavidos o al final es sentido común a la hora de comprar. En qué página estoy comprando y ver las condiciones de ese producto y las condiciones de pago, porque insisto, tenemos 14 días y obviamente comprando por Internet puedo estar comprando al otro lado del mundo, por eso siempre mirar esas condiciones de la propia página, porque la normativa de garantías, por ejemplo, siempre estamos hablando de la Comunidad Europea y a partir de ahí, cuidado con el tipo de compras de electrodomésticos de tipo marrón, pero insisto, tenemos 14 días para anularlo, con lo cual tenemos un plazo para pensarnos en ese aspecto. ¿Esos 14 días solo Unión Europea, un poco lo que comentaba, o da igual que sea China, Singapur, Taiwán o Arabia Saudí? La normativa es de aquí, con lo cual es a través de directiva comunitaria, pero si insisto en mirar las condiciones es que muchas veces obviamente esas empresas saben que están vendiendo en Europa y ya respetan esa normativa. Pero, insisto, igualmente siempre saber, sobre todo dónde estamos comprando, es decir, saber, aunque sea en Australia, como si es en Barcelona, siempre tienen que tener un domicilio social las empresas, ¿no? Por lo menos tenerlas localizadas, evitar lo que ya sería lo negativo de esas compras, que ya podemos llamar estafas, pero bueno, que obviamente es el menor de los casos, que suelen ser siempre compras seguras. Claro. Por otra parte, ¿es periodo de Navidad de muchas reclamaciones? Sí, sobre todo un poquito a posteriori, pero sí que a lo largo de, sobre todo a partir del 25, ¿no? Con la llegada seguro de los regalos de Papá Noel, sí que empiezan las consultas y las reclamaciones,
pues de los casos como los que planteabas, de cambios y devoluciones, cuando vas con un regalo a una tienda, no te lo cambian y no encuentras, ¿no?, algo que te guste y me entregan el vale. Y ahí sí que es verdad que sigue la creencia popular de que están obligados a cambiarnos lo que yo tengo esos 14 días, que tengo por internet, que también los tengo en tienda. Y no es así, ahí depende de cada tienda. Entonces, sin duda alguna, es un periodo de reclamación. ¿En Asturias somos peleones o somos más bien de fuiste a la tienda, mira, no te lo cambio, no te lo devuelvo, no tal, bueno, anda, venga, pues déjalo? ¿O somos más de ir, por ejemplo, a la UCE y decir, oye, mira, me pasó esto y esto y esto y esto? Yo creo que cada vez tenemos más conciencia de que podemos reclamar. Quizás antes sí nos callábamos más, pero ahora sí que solemos reclamar más, con lo cual, desde luego, es lo ideal. Primero, saber qué derechos tengo y en el momento que los tengo, y sé, qué derechos tengo, pues desde luego reclamarlos. Y cada vez tenemos también más información. Venimos también, sobre todo, de comprar eso de internet. Quizás es lo que más nos choca, ¿no? Porque cuando compro por internet todo son facilidades y, sin embargo, a veces voy al pequeño local o al pequeño negocio y me pone más problemas. Pero yo creo que cada vez reclamamos más. Claro. A la hora de reclamaciones, devoluciones, Sí. ¿plantea más problema el pequeño comercio que la gran cadena, que puede también aplicar por imagen, de decir, bueno, mira, lo devuelvo y no quiero que me den mala publicidad? Quizás las grandes cadenas, tanto por imagen como, desde luego, el tema económico, ¿no?, les es más fácil la devolución del dinero. Y sí que es verdad que, con carácter general, la devolución a través de un vale se da más en el pequeño comercio que en las grandes cadenas, que ponen unas facilidades que muchas veces yo entiendo que puede ser son de mucha competencia, ¿no?, para el pequeño comercio. Pero por otro lado es verdad que el pequeño comercio, si alguien le devuelve el dinero, ese cliente va a salir muy contento del establecimiento, ¿no?, y seguramente volverá. Que lo que siempre nos dejan la gente que se queja, ¿no?, el consumidor que se queja es, bueno, pues me voy a quedar con un vale que no voy a poder utilizar porque no hay nada que me gusta y no voy a volver, y encima te va a dar mala fama. Ahí sí que es verdad que lo ideal sería que estuviese regulado lo primero y que luego sí que por parte de todos los establecimientos se permitiese por lo menos la posibilidad de devolver el dinero. Ahondando en lo que le preguntaba antes, ¿la crisis económica nos ha hecho más combativos, menos permisivos a la hora de tener que reclamar algo? Sí, a veces sí, y sobre todo, volviendo un poquitín a lo que comentaba al principio, con el tema de las tarjetas de crédito con este tipo de compras, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor no somos muy conscientes y pensamos, pues eso, que lo vamos a pagar en un mes o en 2, pero insisto que hablamos de un tipo de tarjetas que no es tarjeta de crédito, que mi banco me lo carga en 2 o 3 meses, sino que hablamos de que a lo mejor me lo ponen tan fácil que estoy pagando hasta 15 euros al mes, pero es que me voy a tirar años para pagar las Navidades del 2016, ¿no? Claro. Y ahí sí que es verdad que entramos en una bola que va creciendo y dejamos de reclamar o asumimos mucho, bueno, pues lo firmé y lo tengo que pagar, ¿no? Desde luego, desde la Unión de Consumidores, es decir, que para nada, que siempre hay que mirarlo, y desde luego, si analizamos un poquitín o tenemos ese tipo de tarjetas, desde luego reclamar. Quizás por ahí venga el principal problema. Claro. Para finalizar, ¿la casa debe manejarse como una empresa, la empresa debe manejarse como una casa, o hay que volver a aquello que, bueno, veíamos en películas antiguas de entra el sueldo y la señora, en este caso, por esto de películas antiguas, no por otra cosa, bueno, pues destina esta parte para esto, esta parte para esto, esta parte para esto? Quizás la forma, no te sabría decir cuál sería la mejor. Lo que está claro es el presupuesto. Ser un poquitín volvemos a lo del principio, sentido común, ¿no? Claro. Si sé que en mi casa entra X dinero, pues voy a saber que voy a pagar esto. ¿Que es la época más consumista del año? Sí, y que a lo mejor al elaborar ese presupuesto tenemos que tener en cuenta el importe que puedo gastar, pero también en qué me lo voy a gastar, ¿no? A veces, entonces, a partir de ahí, si aplicamos un poco de sentido común, pues a lo mejor no dejarnos llevar por comprar sin más, y seguramente nos va a salir bien. Vamos a disfrutar de las Navidades, de lo que es importante. No se nos va a hacer cuesta arriba el año que viene. Pues esperemos que así sea. Ana Belén Álvarez, del Servicio Jurídico de UCE Asturias. Como final, comprar con cabeza, ¿no? Sí, en este caso. y sentido común, y nos aplicar irá el muy sentido bien. común. Exacto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos estas recomendaciones. Bueno, vamos a probar el juego del limón, a ver si tiene pericia y suerte. Uy. Vamos a ver. Ahí va. Uy, Al abajo. fondo en este caso. Bueno, pues nada, contribuye a una causa solidaria. Ana Belén Álvarez, del Servicio Jurídico de UCE. Muchísimas gracias Gracias por a estar esta vosotros. noche con nosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora.
Continuamos y lo hacemos a continuación dándonos un paseo por la historia. Un paseo por la historia que en esta ocasión nos enlaza directamente con el cine, y es que Los Últimos de Filipinas vuelven a sonar en España y vuelven a sonar gracias a una película que lleva precisamente ese título, Los Últimos de Filipinas, o lo que fueron conocidos a lo largo de la historia como Los Héroes de Valer. Bueno, para saber qué ocurrió allí en un pueblecito filipino llamado Valer y cuáles fueron los hechos históricos que nos narra o trata de aproximarse esta película, bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, Los Últimos de Filipinas, película que está durante estos días en cartelera. Vamos primero con los hechos históricos. ¿Qué ocurrió en la población de Valer, situada en el archipiélago filipino? Bueno, pues en los hechos que se narran en esta película, o que tratan de narrarse. Bueno, pues tenemos que situarnos a finales del siglo XIX, en las Islas Filipinas, que eran una posesión española pues desde hacía casi ya 400 años. A esas alturas, Filipinas, Cuba y Puerto Rico eran los últimos restos que quedaban de aquel enorme imperio español en el que no se ponía el sol. Unos años antes había estallado casi, bueno, no al mismo tiempo que en Cuba, después que en Cuba, pero bueno, había estallado una rebelión independentista en las Islas Filipinas. Había surgido un movimiento rebelde, una sociedad secreta llamada el Katipunan, que bueno, pues, estaba en guerra con España e intentaba acabar con el dominio español allí. No tenía demasiada fuerza esa rebelión y estaba siendo sometida, estaba siendo reprimida, y el gobierno español había llegado a un pacto, a un acuerdo con los rebeldes, el pacto de Biaknabacto, por el cual, bueno, pues, los rebeldes deponían las armas y su líder, Emilio Aguinaldo, se exiliaba del país, se exiliaba de Filipinas y se retiraba a Hong Kong. Pero, ¿qué ocurrió en 1898? Bueno, en 1898 se produjo la presión desmedida por parte de Estados Unidos para que España abandonara simultáneamente Cuba, Puerto Rico y también Filipinas. Entonces, bueno, se produce el famoso y conocido en Cuba episodio del Maine. Estados Unidos declara la guerra a España, y esa guerra tiene lugar en dos frentes. Por un lado, en aguas del Caribe, en el escenario de Cuba y Puerto Rico, y por otro lado, al otro lado del mundo, en tierras de Filipinas. Entonces los americanos acuden con su escuadra y con su flota de guerra y derrotan a la Armada Española en sendas batallas sucesivas, primero en Filipinas y luego en Cuba. A continuación, bueno, pues rebrota la revuelta independentista filipina. Los filipinos ahora cuentan con el apoyo abierto y entusiasta de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues España allí ha de pasar a la defensiva. Entonces, bueno, pues España durante 400 años había fundado, aparte de la capital, Manila, diversos establecimientos, misiones, aldeas, por todo el archipiélago filipino. Y uno de ellos, situado a más o menos 200 kilómetros de Manila, era el pequeño pueblo de Valer. Valer estaba situado en un primer momento en la costa occidental de la isla de Luzón, en Filipinas, pero debido a la abundancia de tsunamis, tifones, etc., a mediados del 18 fue refundado a cierta distancia tierra adentro. Y el edificio más significativo y más sólido de todo el pueblo, de toda la localidad, era precisamente la iglesia. Una iglesia que había sido construida a conciencia, con muros de extraordinario grosor, a prueba precisamente de estos fenómenos, de tifones, huracanes y demás. Bien. En cada uno de estos pueblos había una pequeña, aparte de una misión religiosa, atendida normalmente por monjes, había un pequeño destacamento militar. Al principio de la rebelión, el primer destacamento español que tenía la misión de defender aquella plaza, había sido masacrado por sorpresa por los rebeldes filipinos. Y entonces, bien, en una segunda fase, las autoridades militares españolas ordenan que un segundo contingente se haga cargo de la guarnición de aquella posición, de aquel puesto. Que son los que vemos que son los hombres que llegaron allí en la primavera de 1898 al mando del capitán de las Morenas. Se trataba de poco más de 50 hombres del regimiento de cazadores,
que llegaban al mando, como he dicho, del capitán Enrique de las Morenas, que iba secundado en el mando por el teniente Alonso Zayas y el teniente Martín Cerezo. Bien, entonces, una vez llegados al pueblo se dan cuenta rápidamente de que su situación es precaria, y el capitán de las Morenas toma pronto la decisión de instalar toda la tropa dentro de la iglesia, que era el edificio más sólido y con mejores posibilidades de defensa, como hemos dicho, fortificar, si cabe, aún más aquella edificación, y disponerse a resistir un largo asedio. Ya prevén que van a ser tarde o temprano atacados, y que su deber es, bueno, aparte de cumplir con las órdenes de defender aquella plaza, de resistir por tiempo indefinido. Sí. Entonces emprenden unas obras de fortificación muy importantes, derriban parte de las instalaciones de la iglesia, reconstruyen otras, abren troneras, etcétera, crean trincheras alrededor, y empiezan a acumular víveres en la mayor cantidad posible. Víveres que luego no fueron suficientes, pero bueno, en un primer momento parecían serlo. Y logran también habilitar un pozo de agua para que no les faltara agua potable durante todo el periodo. Y hablamos ya de junio de 1898. Los filipinos finalmente atacan. Sí, por supuesto, los filipinos atacan en gran cantidad y la guarnición española se encierra ya definitivamente en la iglesia, como hemos dicho, el 30 de junio de 1898. Y allí estaban dispuestos a resistir por tiempo indefinido, pero bueno, podemos avanzar ya que resistieron allí encerrados 337 días. Casi un año. Sí. ¿Viene a ser como estas películas que vemos de ingleses, que hay 50 que se enfrentan a 5.000? Sí, una cosa así. Solo que, en Sudáfrica, en la India... sí, solo que en esos episodios de los que hablamos, de ingleses en la India, ingleses en África del Sur, los americanos en el Álamo, bueno, pues tuvieron una duración de días, a lo sumo semanas, pero no un año, como en este caso. Resisten un asedio de un año y ¿qué ocurre? Bueno, en esos 11 meses, casi 12, ocurrieron muchas cosas. Como he dicho, bueno, pues experimentaban continuos asaltos por parte de las fuerzas filipinas. Estos asaltos eran invariablemente repelidos. Las disposiciones defensivas adoptadas se revelaron muy eficaces. Entonces, muy pocos de los muertos españoles lo fueron, digamos, por herida de bala o en acción de guerra. Se debieron a otros motivos, a las enfermedades, como veremos. Pero en cambio cada asalto de los filipinos se saldaba con bueno, pues decenas de bajas por su parte. Los filipinos estaban ansiosos por poner fin a aquella situación. Intentaron diversos parlamentos con las fuerzas españolas, combinándoles, instándoles a la rendición, y intentaban comunicarles de que la suerte general de la guerra era desfavorable para España, que España estaba perdiendo batallas en Cuba, que estaba perdiendo batallas en el resto de Filipinas, pero los oficiales españoles, Enrique de las Morenas y el teniente Martín Cerezo, por supuesto no se lo creían. Creían que eran tretas por parte de los filipinos. Bien, como digo, la principal digamos, inconveniente para los españoles vino en forma de enfermedad. Tenían provisiones, pero eran provisiones secas, legumbres, cereales, arroz, azúcar, pero carecían de alimentos frescos. Entonces carecían de carne, de verdura, de frutas, y empezó a hacer presa en ellos una grave enfermedad típica de estos casos, el beriberi, que es causada por la vitaminosis, por la carencia de vitaminas. Y esa enfermedad debilitaba a los hombres y empezó a causar la muerte de muchos de ellos. A esa enfermedad, el beriberi, se unió la disentería, otra enfermedad pues mortal sin tratamiento. El capitán de las Morenas fue de los primeros en fallecer. Ya había llegado enfermo a Balear y empeoró su situación y murió. Y entonces quedó el otro teniente, también murió pronto, y entonces el mando recayó en el teniente Saturnino Martín Cerezo, que ya se hizo cargo pues de la comandancia de la plaza. Hay que tener en cuenta también que había religiosos con ellos. Había un primer párroco que murió también, el padre Gómez, pero luego se unieron a ellos dos monjes franciscanos.
que bueno, luego tendrían un papel importante en los hechos posteriores a la... ¿Qué singularidad lleva esto? España pierde la guerra, pero ellos no se enteran que se ha perdido la guerra. No, ellos no se enteran. A ver... Nadie va a decirles... Sí, cada poco los filipinos... No, digo de España, nadie va... Sí, también. Pasan los meses. España pierde la guerra. Bueno, llega a un acuerdo de paz con Estados Unidos. Bueno, primero un armisticio con Estados Unidos y luego a unas negociaciones y a un tratado de paz. El armisticio se firma más o menos en agosto del 98 y el tratado de paz definitivo en París, la paz de París, en diciembre de 1898. En virtud de ese tratado, España traspasa a Estados Unidos la soberanía de las Islas Filipinas. España se retira del archipiélago y recibe de Estados Unidos una indemnización de 20 millones de dólares. Y también Estados Unidos se compromete a procurar la repatriación de los últimos españoles que aún quedaran, digamos, dispersos por las islas. Y luego va a tener lugar otro hecho, que es que los filipinos creían que la ayuda de los americanos era desinteresada para ayudarles a lograr su independencia. Claro. Pero pronto los americanos pues se desdicen de ese supuesto compromiso y declaran que van a ser los nuevos administradores de aquellas tierras. Y entonces, casi ya sin solución de continuidad, comienza una nueva guerra, en este caso filipino-norteamericana. Ahora los filipinos ya no luchan contra los españoles. En Valer sí todavía luchaban contra los españoles, pero ahora los americanos son el nuevo enemigo. Sí. Bien. Bueno, y entre tanto y no, los hombres de Valer, los hombres del teniente Cerezo, permanecían al margen de estos acontecimientos. Ellos luchaban, bueno, en cumplimiento de sus últimas órdenes conocidas, que era defender aquella plaza. Entonces, bueno, se suceden multitud de episodios. Como veían que estaban cayendo como moscas debido al beriberi, bueno, pues entonces han de hacer salidas a pecho descubierto a capturar comida fresca, y lo logran capturar provisiones, bueno, pues frutas, verduras, etcétera, que les permiten aguantar unos meses más. Luego los filipinos traen un cañón con el cual comienzan a bombardear y a demoler prácticamente la iglesia, por sólida que fuera. Bueno, pues también hacen una especie de golpe de mano para intentar destruir el cañón o al menos eliminar a los artilleros, y también lo consiguen. Pero bueno, aún así los meses van pasando y la situación se va haciendo cada vez más insostenible. El ejército español envió un primer emisario a intentar convencerles, el capitán Olmedo, pero no fue reconocido ni admitidas sus palabras por el teniente Cerezo. Cree que se trata de una treta nueva, de un montaje, y lo despide, lo expulsa de allí. Entonces intervienen en otro episodio, intervienen los americanos. Los americanos se habían comprometido a intentar repatriar o rescatar a los soldados españoles que quedaran en el archipiélago. Entonces, en virtud de ese compromiso, el gobierno español solicitó a los americanos que enviaran una expedición de rescate para liberar a los hombres de Valer. Y sí, un barco de guerra americano, un cañonero, el Yorktown, envió pues un grupo de 16, bueno, supongo que eran marines o marineros de la Armada de los Estados Unidos, que intentaron acercarse a Valer, pero fueron sorprendidos por los rebeldes filipinos, y parte de ellos fueron muertos y otros fueron hechos prisioneros con su teniente al mando. Luego esa intentona de rescate por parte de los americanos fracasó. Los hombres de Cerezo, bueno, el propio Cerezo desde la iglesia se divisaba al mar, creyeron que aquel barco americano era una fuerza de rescate española y cobraron fuerzas, cobraron ánimos. No sabían que era la situación, que eran norteamericanos. ¿Y cuándo llega la rendición? Bueno, la rendición, con todo y con esto, van pasando los meses, entramos en el año 1899, el invierno, la primavera, y nos acercamos a mayo, junio de 1899. Bueno, a estas alturas lo que estaba pasando allí en Valer ya estaba dando prácticamente la vuelta al mundo, ya era un hecho extraordinario. La lucha continuaba, los asaltos filipinos eran continuamente repelidos, los muertos españoles se iban sucediendo, como te comentaba, la mayor parte debido a los achaques de estas dos enfermedades. Entonces, en un momento dado, el gobernador militar español de Manila envía un último emisario, el teniente coronel Aguilar, que pide parlamentar con el teniente Cerezo
y con el teniente Martín Cerezo, y encarecidamente le conmina, le exige que debe rendirse y que debe poner fin a aquello que llama ya una locura. Y bien, a estas alturas ya Martín Cerezo y el resto de oficiales que en este momento, bueno, el único oficial que queda aparte de Martín Cerezo era un teniente médico, el que bueno, tuvo una labor muy destacada a lo largo del asedio, pues eso, encargándose de los heridos y, claro, y de los enfermos. El doctor, bueno, el teniente médico Vigil Quiñones, ya también desconfían de esta última intentona. Creen que, yo creo que ya ellos, después de un año allí, es posible que empezaran a perder un poco contacto con la realidad. Eso aventuro yo, sí. Pero bueno, en fin. Sí. Y ya estaban en un estado de desconfianza total y absoluta y despiden casi de mala manera al teniente coronel Aguilar. No obstante, el teniente coronel Aguilar les deja una serie de periódicos procedentes de España para que ellos pudieran comprobar que realmente no hablaba en broma, que la guerra había ya terminado. Bien, los periódicos se quedan allí dentro de la iglesia, pasan los días y el propio teniente Cerezo, dándole vueltas y repasando los periódicos, en un primer momento creía que eran también falsificaciones, pero luego ya un estudio más minucioso le llevó a ver que había una noticia que hacía referencia a otro capitán, amigo personal suyo, y entonces empezó a darse cuenta de que aquella noticia no podía haber sido falsificada, que era una noticia demasiado concreta, detallada, personal. Entonces, lo comenta con el doctor Vigil Quiñones, lo comenta en la tropa y había dos opciones, que era capitular, rendirse, o intentar una salida desesperada a través de la jungla, a través de la selva que rodeaba Valer, para intentar alcanzar Manila a 200 kilómetros de distancia, que era algo inviable. Entonces, bueno, todos convienen que quizás lo que pone el periódico sea verdad, que la guerra hace meses que ha terminado, que las nuevas órdenes ahora son rendirse, y solo quedaba negociar las condiciones de la capitulación, porque Cerezo quiere que la capitulación sea... Nos queda muy poco tiempo. Sea con los máximos honores. Y así es, los filipinos se portan de manera, caballerosa, y permiten que la tropa salga de la iglesia, no en calidad de prisioneros, sino en calidad de amigos y aliados. Pueden abandonar la iglesia con sus armas al hombro y sus banderas desplegadas. La película que durante estos días está en las salas, ¿lo plasma así como fue o...? La película. Yo puedo hacer una pequeña crítica personal de la película. Desde el punto de vista técnico, poco que objetar. Se ve que han gastado dinero, el presupuesto ha sido bueno, buenos efectos aceptables, bonita fotografía, bonitas imágenes. El ritmo un poco lento, pero eso es algo habitual en las películas españolas, pero los actores no lo hacen mal, bastante bien, sobre todo el que encarna, Luis Tosar, que encarna al teniente Cerezo, pero luego el guión hace hincapié solo y exclusivamente en los aspectos más tristes, lamentables, penosos y pesimistas de lo que allí ocurrió. Allí en 11 meses ocurrieron muchas cosas, hubo miserias y flaquezas, sin duda, pero también hubo hechos destacables y heroicos y gloriosos, y la película deliberadamente elude eso, y prefiere centrarse en darnos una visión negativa, pesimista, derrotista, de todo en general, del perfil de los personajes, del papel del ejército español, del papel de las autoridades, de la propia gesta, que no la presenta como gesta, la presenta como algo ridículo y absurdo. Entonces, a mí la película me defraudó, yo no la recomendaría. Pero bueno. Lejos entonces de lo que decíamos antes de las películas de ingleses en la India, ingleses en Sudáfrica o norteamericanos en el Álamo, donde resisten durante 3 días y medio y son los amos del tema. Muchísimas gracias por traernos este pasaje de la historia y nada, nos vemos entonces en unos días para hablar de más temas que en este caso ya tendrán que ver con la historia y con Navidad. Y ahora sí vamos a hablar de cine, más concretamente de la mano de Ismael Juárez. Pero antes nos vamos a publicidad.
Continuamos y precisamente vamos a retomar donde lo habíamos dejado con José María Rodríguez. Nos hablaba de cine, nos hablaba de historia y nos citaba al final una película. Pues precisamente de cine vamos a hablar a continuación con Ismael Juárez. Ismael, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nos decía nuestro último invitado antes que tú, nos hablaba del hecho histórico de los últimos de Filipinas, nos decía que hay una película ahora sobre este tema, ¿la has visto? No, aún no la he visto. Aún no la has visto. No la he visto. Bueno, Tenía que haber ido este fin de semana, pero no ha podido ser. Él nos decía que no le gustaba, cuando la veas tú, pues luego nos comentas si te ha gustado o no. Bueno, vamos a hablar hoy de películas sobre la Navidad. Bueno, pues las fechas obligan prácticamente y vamos a comenzar por una que a mí me ha gustado muchísimo cuando la vi y la vi más de una vez, que es Love Actually. Ajá, Love Actually. Te gusta el azúcar, ¿no? Sí, no, es una película, se ha convertido en un clásico en Gran Bretaña y es una película reciente, es del 2003. Y bueno, pasa lo más granado de los actores británicos y irlandeses también. Y bueno, son una serie de historias, creo que son 10 en total, 8 que terminan bien y más o menos, y 2 que no tanto. Y está cargada de azúcar. Es por eso que si nos ponemos demasiado puntillosos, demasiado culturetas, le podemos sacar muchos defectos a la película. Pero bueno, qué duda cabe que es una película de Navidad, una película de amor también, es una comedia y es bueno, altamente recomendable y disfrutable. Decir que el director de la película es el guionista de Bridget Jones y de 4 bodas y un funeral, también con mucho azúcar todo, ¿no? Claro. Y todo muy británico. Bueno, sí, a mí es una película que me gusta mucho también. No solamente para disfrutar en Navidades, se puede disfrutar a lo largo del año, es muy romántica y luego es que tiene muy buenos actores, entonces aunque esté cargada de azúcar, con esos actores, pues la verdad es que merece mucho la pena. Y tiene muy buenas canciones, además. También, sí, la banda sonora también es muy buena y tiene personajes que a mí me encantan. Por ejemplo, este rockero mayor que va al concurso a la canción de Navidad. Veo que quieres defenderla, defiéndela. Claro, hay que defenderla. Es Hugh Grant haciendo el primer ministro británico. Bueno, incluso, mira, lo de Hugh Grant hasta hay que mirar también el momento en el que se hizo, ¿no? Era el momento de aquello de la invasión de Irak, que había muchas manifestaciones y tal, y era como un primer ministro que le plantaba cara a entonces estaba Tony Blair, y entonces vivía en Inglaterra, y la gente despectivamente a Tony Blair le llamaban vicepresidente, ¿no? por ese seguidismo que hacía de Bush. Entonces, bueno, no es una película política para nada, pero bueno, tenía su pequeño intríngulis, ¿no? Un primer ministro soltero, pero que además hacía frente, ¿no? a Estados Unidos, a un tipo a lo George Bush, ¿no? Un poco cowboy, ¿no? En ese sentido. Que le dice, somos la patria de Shakespeare, somos la patria de no sé qué otro, la patria de Churchill, somos la patria de la pierna derecha de Beckham, bueno, y también la izquierda. Es buenísimo, es buenísimo. Es una película muy buena. Patriotismo, bueno, patriotismo en estado puro, patriotismo británico. Pero bueno, sí, no, es una buena película. Una buena película, para ver ahora en vacaciones de Navidad, cuando lleguen las vacaciones de Navidad. Bueno, la siguiente es Feliz Navidad, del año 2005. Sí, también es una película excesivamente pastel, bueno, no sé si sabría decir. Está basada en hechos reales, aunque bueno, todo está muy ficcionado, ¿no? Es una película basada en la Primera Guerra Mundial, en la que está documentado que en la primera Navidad de 1914 a 1915, hubo zonas de las trincheras en las que confraternizaron los alemanes, los británicos y los franceses. No fue exactamente como ocurrió en la película, o sea, fue en algunas zonas y bueno, lo que aparece en la película ocurrió, pero en sitios separados, pero en la película confraternizan franceses con escoceses, han elegido los escoceses, no los ingleses. El director dijo que había elegido a los escoceses para aparecer en la película porque quería que apareciera música celta, básicamente, con las gaitas y tal, ¿no? Y los alemanes, entonces, bueno, hay un momento además sublime, que ese no está documentado, hasta donde yo sé, en la que un cantante de ópera alemán sale allí y canta Feliz Navidad y le acompañan los escoceses tocando las gaitas y... bueno, así como lo estoy contando, porque realmente es así, suena como mucho azúcar, ¿no? Para una guerra. Pero bueno, tiene su aquel, o sea, es una coproducción austriaca, alemana, francesa. Es una película interesante que es antibelicista, por supuesto, y que, bueno, basándose en hechos que sucedieron no exactamente así, pero bueno, sí sucedieron
sucedieron así, pero los han juntado todos juntos como si hubieran sucedido en el mismo lugar, y no fue exactamente así. Pero bueno, es un canto a la Navidad, es un canto a la confraternización y obviamente una cosa que no tiene que volver a pasar, ¿no? Y además está hecho por los países, con productoras de países que estuvieron enfrentándose 100 años atrás, ¿no? Entonces, y bueno, en Francia se ha convertido también como Love Actually en una especie de clásico, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? También hay actores famosos, por ejemplo, a nivel alemán está Daniel Brühl, que aquí en España es bastante conocido, ¿no? Bueno, una película recomendable, quizá demasiado larga, para alguna gente excesiva decir esto es imposible que ocurra así. Pero bueno, Love Actually también es imposible. También, ¿no? es imposible. También depende, a veces las películas te hacen soñar o te hacen viajar o te hacen, en este caso, lanzar un canto antibelicista de un modo quizá excesivo, pero bueno, la guerra también es excesiva, o sea que... Claro. Bueno, ¿Sabes cómo terminaron los regimientos británicos y alemanes que confraternizaron aquel día? No sé esa parte de la historia. Los mandos de los respectivos ejércitos los trasladaron de sector, o sea, para que no pudieran volver a encontrarse frente a frente, porque ambos mandos tenían miedo de que no se dispararan. O sea, que en realidad terminó así. Bueno, es que la película sí, claro, pero yo pensaba que eso era ficcionado. Los cambiaron, a los generales no les hizo ni pizca de gracia, los cambiaron de sector, tanto los británicos como los alemanes, por el riesgo de que si al día siguiente tenían que atacar la trinchera de enfrente, pues ni uno ni otro hiciera lo que tenía. De todas formas, ese tipo de cosas no solo fuera de la Primera Guerra Mundial. Yo tengo entendido que en la Guerra Civil llegó a ocurrir eso también. Gila contaba que llegaron a confraternizar a veces vendiéndose tabaco, incluso con un partido de fútbol. Sí, bueno, un anuncio del Atlético de Madrid, de la campaña del Atlético de Madrid, hacía referencia a eso. Sí. O sea, que no debe ser la primera vez en la que... Se encontraban dos combatientes y comenzaban a hablar de fútbol con sus recuerdos y se cambiaban tabaco y se cambiaban cosas. Bueno, la tercera, Tokyo Godfathers, de Japón. Sí, está basado en realidad, es una película japonesa de animación. Y está basada en una película del oeste, de los años 40, de John Wayne, Tres Padrinos. Bueno, está basada libremente, ¿no? Libremente. En la película de vaqueros de los años 40 es tres cowboys, bueno, que se encuentran una mujer con un niño pequeño y en el desierto, no es nada navideña la película, bueno, tienen que hacerse cargo del niño. Esto, ya digo, es una versión libre. En Tokio, tres vagabundos muy variopintos que se encuentran a un bebé. Y se tienen que, de ahí el título, ¿no? Padrinos de Tokio, ¿no? Entonces se tienen que hacer cargo del niño y en vez de devolverlo a la policía, pues deciden encontrar a los padres, investigar dónde están los padres, qué ha sucedido eso. Y entonces durante unos días, en plena Navidad, la búsqueda de los padres y aunque, bueno, podría ser que alguien dijese... Yo sí la recomendaría incluso en un plan familiar. Hombre, los niños tienen que ser un poco más mayores, ¿no? A partir de los 10 o los 11 años. Puede ser un poco dura a veces, pero es una película muy navideña, o sea, que a veces es dura, pero no llega a ser una dureza imposible, ¿no? para un niño. Y a alguien que se ponga un poco tiquismiquis, como suele decir, pues es una película adulta, dirá, no, pero al final también es un poco pastel, ¿no? No llega a ser pastel, pero bueno, sí resuelve las cosas como se resuelven normalmente las películas navideñas, ¿no? Claro. Con finales felices. Lo puedo reventar, tampoco pasa nada. Pero es una película que está muy bien y además, bueno, dentro de la tradición esta del anime japonés, que es verdad que utiliza mucho la violencia, el sexo y esto, bueno, esta película no, se sale de todo eso y es altamente recomendable, yo la recomendaría. Bueno, pues vamos a apuntarla a esta. La cuarta de la que vamos a hablar es Decálogo 3, película polaca. Sí, en realidad hago un poco de trampas, porque esto fue hecho para la televisión y no es una película en sí, es un mediometraje, es un capítulo de una serie. Kiełowski, que un día hablamos de él, de los tres colores, la trilogía de los tres colores, pues hizo un decálogo para la televisión, una serie, basándose en los 10 mandamientos. Y este es el capítulo 3, santificarás las fiestas. Aunque, bueno, en realidad no tiene mucho que ver con... Está situado en la Navidad, está situado en la Nochebuena, y quizá tiene algo de guasa, ¿no? El título, porque en plena Nochebuena se supone que tienes que estar en familia, ¿no? Bueno, pues este hombre, que es un taxista, al final no está en familia. Aparece una persona del pasado, y no voy a contar demasiado, aparece una persona del pasado que le dice que tiene que ayudarle a buscar su pareja. Y él se ve obligado a pasar toda la noche fuera buscando la pareja de esa persona. No cuento más, porque al fin y al cabo ese mediometraje, aparte de la dirección de actores, que Kiełowski es la leche, ¿no? Siempre con los actores, y luego la forma que tiene de utilizar los colores y la cámara es muy particular, pero además esa búsqueda es como
sí, es como una investigación, ¿no? En la que tú también investigas junto con el taxista cosas que han pasado en el pasado, en el presente, y si me apuras, tiene una analogía un poco, os podría ser comparado de un modo un poco lejanamente, ¿no? Con un cuento de Navidad de Dickens. Bueno, se ha llevado al cine un montón de veces, ¿no? Sí, con sí. Scrooge o esta versión moderna, ¿no? de nuestra generación, que está de Bill Murray, ¿no? Que conocemos más, ¿no? De Los tres fantasmas visitan al jefe. Sí. Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, sí hay un aspecto casi fantasmal en ese capítulo que, bueno, por falta de tiempo no lo desarrollamos, pero que si alguien la ve quizá le pueda encontrar. Por otra parte, la serie en sí es muy recomendable, yo la recomendaría. Es una visión muy particular de los 10 mandamientos y además sucede en el mismo barrio, incluso actores que se tocan, ¿no? Y crean una especie de universo muy particular. Posiblemente siempre se habla de los 3 colores, pero quizá esta serie incluso pueda llegar a superar a los Y es Decálogo 1, 2, 3, 4, sí, o sea, sí. se titulan así. Así, sí, y cada uno lleva el título de cada mandamiento. Bien. Sí, sí. La quinta, Bad Santa. Bad Santa, sí, ¿no? Un Santa Claus malo. Bueno, esto es una película gamberra, ¿no? La hemos metido en la lista, es una película norteamericana de Bob Thornton, ¿no? que básicamente, bueno, todos los clichés navideños, pues trata de romperlos. En realidad, luego no los rompe tanto, quiero decir, es como muy... en los últimos años es como que queda también muy inteligente, ¿no? Bueno, decimos unos cuantos tacos, nos cagamos un poco en Santa Claus y ¿no? Pero al final se resuelve todo desde un punto de vista como muy navideño, pero de un modo un poco gamberro. También creo que en el mundo anglosajón esto de decir tacos es como muy como que muy rebelde, muy como que... Bueno, como que te rebelas, ¿no? Contra las normas establecidas. Nosotros con más naturalidad, ¿no? Es que, claro, si uno piensa en España y en Asturias en concreto, quiere decir, los tacos nos rodean. Allá donde vamos, incluso en la televisión, ¿no? Están por todas partes. En Inglaterra, por ejemplo, te sueltan el pi a la mínima, ¿no? Sí. Aquí no, aquí Sería el pitido continuo. Claro, aquí, joder, coño, cualquier tipo de taco, por no decir otros más que se oyen en cualquier bar, en cualquier esquina, aquí son muy normales. Entonces, bueno, que un ladrón, en este caso, vestido de Santa Claus, empieza a soltar tacos por todas partes, pues yo creo que para un español tiene eso aquel, pero no es lo mismo que para un norteamericano puritano, ¿no? Pero bueno, es una película gamberra que también se puede disfrutar. Pues sí. Vamos a ver, te quería preguntar, después de estas 5 que hemos hablado, películas que se van a emitir en todas las teles prácticamente, bueno, pues en esta casa se va a emitir Qué bello es vivir. Bueno, pues ya la emitimos el año pasado, este año, bueno, pues por aclamación popular se volverá a emitir Qué bello es vivir. ¿Qué me puedes decir de esta Bueno, eso es el gran clásico, ¿no? Es el gran clásico de todos los tiempos. Fíjate, pero yo esa película yo no le tengo tanto cariño. Yo creo que, bueno, el Qué bello es vivir es una buena película. El gran clásico, cuando se hacen los grandes clásicos de la Navidad, es el Qué bello es vivir. Pero yo cuando era pequeño no yo nunca la he visto, ¿eh? Yo no la recuerdo ver, pero sí está muy interiorizada. Bueno, mucha gente lo tiene como su gran película de la infancia, ¿no? de la Navidad. Es una película bonita, es una película navideña, claro. Todo un clásico que bueno, que de las películas que hemos estado hablando ahora como que se ha reactualizado y hay que ser un poco canalla, ¿no? Sí. En esta película no hay nada canallesco. Es un gran clásico como las historias de Charles Dickens que nacieron en el siglo XIX y se convirtieron. Entonces es recomendable por eso, porque es un clásico y los clásicos siempre hay que verlos. Y los clásicos nunca mueren. Eso es. Bueno, pues la película Qué bello es vivir, que la vamos a tener aquí en esta casa. En breve les podremos bueno, pues decir ya qué día. Y también estas 5 películas, Love Actually, Feliz Navidad, Tokyo Goodfathers, Decálogo 3 y Bad Santa, recomendadas en este caso por Ismael Juárez. Películas que también se van a ver en estas Navidades, al menos yo recuerdo una que la llevan poniendo desde que yo era chiquillo, que es Willow. En una televisión, en todas las televisiones comerciales ponen Willow. Sí, bueno, hay una serie de películas que Willow es... Bueno, es una película fantástica de los 80 que está muy bien. O sea, si te apuras un poco, cae Top Gun por ahí, por alguna cadena también, ¿eh? Siempre que hay vacaciones, cae Top Gun. Tú siempre Tom Cruise... hay que meter a Tom, hay que colocarlo de algún modo. Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias y que tengas una muy buena Nochebuena y una muy buena Navidad. Igualmente. Hablamos a vuelta de estos días festivos. Muchísimas gracias.
Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de la misma hora, de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, pásenlo bien, buenas noches.